Lo que quiero partir es preguntando a nuestro siguiente invitado es por qué el mercado no ha reaccionado casi nada, digamos. Las bolsas siguen subiendo. De hecho, Europa renta 20% en lo que da el año, Estados Unidos está como si no pasara nada. Y vamos a partir con esa pregunta para Gonzalo Reyes, economista jefe de Abacus. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, hola. Bien, todo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Por ¿Cómo qué los estás? mercados no han reaccionado a todo lo que ha pasado en este año? Que aparte de los aranceles, tenemos una guerra que está pausada, no diría terminada. Tenemos una guerra Rusia-Ucrania, tenemos una guerra con Irán. Han pasado cosas graves Sí, y el mercado como que no pescara. sí. Mira, yo creo que es bien interesante. Efectivamente, igual uno tiene que entender que el mercado siempre está yendo un poquito para adelante, lo que significa que es súper importante, además de los niveles de riesgo que se generan por este tipo de, por así decirlo, eventos, que digamos, se apareamos igual las guerras del arancel. Las guerras históricamente, efectivamente, han tenido un efecto más bien bajo sobre los mercados financieros. O sea, salvo guerras que sean de una magnitud súper grande, como fue la invasión de Alemania a Francia, normalmente los efectos son relativamente pequeños, especialmente en conflictos que están, por así decirlo, compartimentalizados. Entonces, en ese sentido, eso no es tan sorprendente, ya lo hemos visto en los últimos 20 años, yo creo que salvo las Torres Gemelas, que sería lo único en los últimos, no sé, 30 años, que efectivamente fue bastante fuerte, el efecto ha sido acotado, porque efectivamente el daño a la cadena mundial, por así decirlo, es relativamente acotado. Okay. Dado a las compañías en Estados Unidos, relativamente acotado. El tema de los aranceles es bastante más curioso, porque los aranceles tenemos una larga historia de que cuando a alguien grande se le ha ocurrido ser un poco más proteccionista, termina siendo una mala idea para el mundo. Lo vimos durante la Gran Depresión, una de las causas contribuyentes de la Gran Depresión. Lo vimos en el cambio de siglo, cuando tuviste un fin abrupto de la época dorada en Estados Unidos. Entonces, hemos visto cosas que indicarían que no es tan buena idea. Dicho eso, vimos una reacción súper fuerte en abril, que yo creo que se condice más bien con lo que era razonable esperar. O sea, cuando tú tuviste el anuncio original de aranceles, lo razonable esperar era quizá un 2% de caída en la actividad en Estados Unidos, lo que te lleva a la actividad a cero, quizá un 2,5 o 3% más de inflación, lo que te lleva por sobre 5%, y era una situación que de todas maneras era preocupante. ¿Qué ha cambiado desde la última vez? Bueno, yo creo que son dos cosas esencialmente. La primera es una gran lección en finanzas, que es Pedrito y el Lobo. En la medida que tú haces algo y no terminas llevándolo a término, la gente empieza a desconfiar un poquito más de que efectivamente lo hagas. Y yo creo que hoy día el mercado tiene bastante... El mercado apuesta ese trade al taco, al Trump. Correcto, always sí. Chickens out. Apuesta un poquito a que efectivamente Trump puede que se eche un poquito para atrás. De hecho, hoy día si tú veis la diferencia entre el precio del cobre en Londres y en Estados Unidos, digamos el CME versus el ME, efectivamente tú tienes una diferencia de 26%, que se condice más o menos con que el mercado le está asignando unas 50% de probabilidad de estar en el de 50%. O sea, Porque debería ser 50. Correcto, debería ser 50 y hoy día es 25, una probabilidad que está detrás de eso más o menos de 50%, lo que significa que el mercado está viendo efectivamente que... Claro, porque si todo esto ocurriera, Gonzalo, o sea, si los aranceles se implementan y se quedaran acá, tendría efectos sobre la economía real bien relevante. O sea, habría menos demanda, las empresas venderían menos, probablemente con menos márgenes, y por lo tanto las utilidades por acción serían menores, justificaría valorizaciones más bajas, etcétera, etcétera. Pero no hemos visto nada de eso en los mercados. Correcto, hemos visto bastante poco. De hecho, hemos visto lo contrario, hemos visto subidas. Sí, los mercados han andado bastante bien. Y yo creo que un poco la razón por la que han andado bastante bien es que en general la economía americana, hasta lo que llevamos, porque todavía es incipiente, es una noticia en desarrollo, incluso con algún nivel de tarifa, se ha mostrado bastante resiliente. O sea, los niveles de empleo que en Estados Unidos son un canario en la mina, por así decirlo, porque en Estados Unidos es muy fácil echar gente. Entonces normalmente cuando viene una corrección, las empresas empiezan a echar gente y se mueve muy rápido. Eso no lo hemos tenido en esta pasada. ¿Qué otra cosa no hemos tenido? Uno, cuando pone aranceles, lo razonable es que el primer evento son aumentos en la inflación. La inflación es rápida. Esta semana tenemos dato de inflación, te iba a Esta preguntar semana de eso. vamos a tener datos de inflación y vamos a ver. Hasta el momento es súper incipiente. Hasta el momento es súper incipiente, no es el efecto que uno había No hay un esperado. efecto como directo, como Y tan fuerte. correlacionado. Sí. Ahora, hay razones detrás de eso también. O sea, normalmente lo que tú esperáis es que suban los precios súper rápido y después los efectos económicos son en los trimestres consecutivos. Porque ahí tenía efectivamente que ese efecto precio empieza a generar menor demanda, empieza a ponerse en la cola de producción de gente que ocupa estos bienes intermedios, a ser un poquito más caro, empiezan a contratar menos, y ahí tenía efectos sobre la economía que en los siguientes trimestres. Eso todavía no lo hemos visto tampoco, pero que no hayamos visto demasiado en la inflación es bastante sorprendente. Yo creo que tiene que ver con algunas distorsiones que hubo en el PIB al primer trimestre en Estados Unidos. Si uno ve un PIB muy raro, un PIB que tiene mucha acumulación de inventario, un PIB que tiene, por así decirlo,
bastante anomalías de gente que está adelantando importaciones, Sí. gente que está acumulando stock. Yo creo que parte de la razón por qué lo hemos visto es porque tenemos muchas compañías que están con niveles de stock todavía altos, que efectivamente están jugando un poquito a que Trump's always chicken out, que efectivamente es mejor tener un poquito más de inventario y acumular esta tormenta que efectivamente después hacerlo. Sí. Y la tercera razón que yo creo que es importante es que las tarifas hoy día, si uno las ve como así en los eslogan, son súper fuertes, pero si uno empieza a ver la cantidad de productos que están poniéndole secciones, por así decirlo, para poder pasar sin estas tarifas, es cada vez más grande. O sea, cosas que uno diría que están locas. O sea, las botellas de tequila pueden entrar a Estados Unidos sin arancel hoy día. Pero tenéis cosas que van agregando. Entonces la medida se está poniendo un poquito más comunicacional, que es como lo enfrentó China, bastante más inteligentemente, y quizá un poquito menos directa. Entonces quizá el daño incluso de arancel efectivo total puede ser un poquito más bajo de lo que se está anunciando. Gonzalo, y en política interna, Pato mencionaba, bueno, todo lo que ha pasado con Jerome Powell, los ruidos de una eventual renuncia, esto también le ha pegado de cierta forma a la moneda. ¿Qué lectura y qué impacto ha tenido también en el mercado justamente esto que a mí me parece harto grave? O sea, no, Sí. no a mí, sino que a todo el mundo en general. Casi tan grave como la discusión de los aranceles. Sí, desde el punto de vista como de instituciones, probablemente más grave, porque los aranceles ya están en un camino institucional, están judicializados en una corte comercial en Estados Unidos que ya está en revisión en una corte de apelaciones. Entonces están siguiendo un camino tradicional que uno diría que acá puede haber algo y puede que la institucionalidad incluso termine más fortalecida. En este otro caso no, porque en el fondo lo que está haciendo Trump al anunciar un potencial reemplazo 11 meses antes de que Powell termine su tenure, por así decirlo, es súper grave porque le quita el piso totalmente. O sea, en el momento que tú tenés un próximo banquero central, por así decirlo, presidente de la Reserva Federal, como esperando, tú empezás a fijarte en él. Porque a los mercados en verdad no les interesa tanto lo que va a hacer la tasa en 6 meses, en 3 meses, les interesa cómo se viene hacia adelante. Entonces, si tú quitáis ese piso, efectivamente es grave para la institución, porque le quita, por así decirlo, el peso que está haciendo hoy día, es probablemente grave para su reputación y el efecto que puede tener sobre la inflación. Es más difícil combatir aranceles si que efectivamente tenéis, por así decirlo, que te están pegando por el otro lado. Y dañáis bastante, por así decirlo, los buenos modales entre los partidos. Y la independencia. La independencia. O sea, el de la próximo Reserva presidente de la totalmente. Fed, obvio que lo va a elegir el presidente, siempre los han elegido, pero ahora sabemos que va a ser alguien con una visión de muy, muy bajista en las tasas, o Sí. sea, alguien que va a asumir y que va a proponer inmediatamente recorte. Ahora, el tema es que son varios los consejeros que Sí. eligen, o sea, tampoco es que con el presidente tú puedas controlar la política monetaria, para nada. No, la Reserva Federal tiene una institución que todavía es bastante sólida. Esta Solamente semana el hablan presidente trabajando. 7 miembros de la Hablan Fed. siete. Y cada vez hablan palabras un poco diferentes. Más, Antes sí. había un poquito más de homogeneidad, ahora cada uno Sí. anda con sus propias... Su propia todos de agenda. Su propia Oye, agenda, sí. están todos de candidatos. Sí. Gonzalo Reyes, economista jefe de Abacus. Y ahí en este contexto súper complejo. Siempre es complejo lo que pasa en el mundo y la interpretación de cómo eso afecta a los mercados. Pero está más o menos bien descrito. ¿Dónde hay oportunidades? Siempre hay oportunidades en básicamente todos lados. O sea, si tú ves hoy día los mercados... A ver, en Estados Unidos es muy evidente que las valorizaciones están un poquito estiradas. Si tú agarras 25 años, estáis con niveles de precio-utilidad que están más o menos exagerados. Dicho eso, no toda la economía americana es igual. O sea, hoy día tú ves la small cap y la small cap todavía están bastante más baratas. ¿Sí? Bastante más baratas en términos históricos de lo que están las large cap. En el resto del mundo hay oportunidades probablemente en mercados que no han tenido unas subidas tan grandes. Emergente está más o menos en promedio histórico de los últimos 25 años. Europa se pasó un pelito, está un poquito por sobre lo que está en los últimos 25 años y dando la vuelta bien fuerte los últimos, por así decirlo, 2 años. Ahí quizá un poquito más cautos probablemente. Fue demasiado rápido y con demasiados pocos fundamentos subyacentes la recuperación de Europa. En emergente veo un poquito más de valor. Evidentemente hay valor, pero con riesgo en la renta fija internacional. O sea, hoy día tenéis que... Todo apunta a que tener tesoro americano es una mala idea, porque tenéis más déficit fiscal, tenéis problemas con el Banco Central, pero efectivamente estás con yields que son hoy día bastante atractivos y si tú creéis que la reserva final del valor en el mundo efectivamente es el poder, Estados Unidos sigue siendo una bastante buena reserva y Chile baratísimo. Eso, Chile. ¿Baratísimo? A ver, Chile ajustado por riesgo. O sea, Chile está bastante más caro que hace un año, bastante más caro que hace 2 años. En términos históricos está bastante barato y en términos ajustados por riesgo, después de lo que hemos tenido en este gobierno, yo creo que la verdad es que está incluso más atractivo. ¿En qué sentido lo que hemos tenido en este gobierno? En el fondo yo creo que había un miedo en el mercado súper relevante de que fuéramos a tener un gobierno que es más revisionista, mucho más disruptivo, que iba a ir con la retroexcavadora, por así decirlo. Eso obviamente son pensamientos del mercado, porque no había Congreso para hacer eso.
pero fue bastante menos que eso. Yo creo que el péndulo político, si bien hoy día uno lo ve y tenía a un lado bajar y tenía acá hasta el otro, se ve como que se hubiera exacerbado bastante. En la práctica, las políticas públicas yo creo que han perdido inercia en ese péndulo. Hoy día estamos un poquito más centrados y las políticas que lleva el gobierno actual yo creo que hablan un pelito de eso también. ¿Y no ha logrado permear todavía de lleno al mercado la discusión riesgo. política, el riesgo? No, el riesgo para el mercado de Sí. que ganara Jara. Sí, hoy día yo creo que algo de eso hay. Yo creo que después de la primaria se abrió bastante el escenario, entre comillas, pero para los dos lados. O sea, tenemos un riesgo bastante más, Sí. tenemos un riesgo bastante más fuerte de que efectivamente tengamos algún presidente de gobierno que es de un corte un poquito más de izquierda, y eso al mercado obviamente lo vuelve nervioso. Uno se pone nervioso porque va a ser Estados Unidos en un contexto como eso, se pone Ya. nervioso por un montón de cosas. Dicho eso, también se abre un poquito más la ventana a una potencial victoria de la oposición en las parlamentarias. Victoria que recordemos que nunca había en la historia, la derecha nunca ha estado en el Parlamento, y eso también te abre escenarios como, por así decirlo, muy favorables para el mercado, que efectivamente podría tener un péndulo. gobierno de derecho que tuviera cambios, por así decirlo, más significativos, y eso le ha gustado. Entonces, hasta el momento, el mercado yo creo que se lo ha tomado bien. Ahora, si miráis las casas de apuesta, la probabilidad de que gane Jara, que hoy día corre como, entre comillas, casi como única candidata de la izquierda, está más o menos en 30%, y el resto, uno menos eso, está en 70%. Entonces hoy día es una elección todavía a esta altura, y uno ve cómo se ven, por así decirlo, las campañas, etcétera, y uno se pone, por así decirlo, bueno, cómo estará la Sí. cosa, pero objetivamente no se ve una campaña muy ganada por ¿Y el qué oficialismo. catalizador, qué efecto podría generar un temor en el mercado? No, yo creo que aumente la probabilidad significativamente sería de todas maneras. ¿O un algo que anuncio podría. específico, AFP? Yo creo que más, sí, yo creo que de hecho el mercado tomaría bien que radicalizara la agenda, porque yo creo que eso disminuiría la probabilidad de ser electo. Yo creo que lo razonable esperar es que se vaya centrando lo más posible, termine un candidato más bien socialdemócrata, eso es como la idea que uno podría ver, y eso probablemente tiene un efecto mixto, porque es más probable que sea electa y el mercado se lo toma un pelito mejor. Entonces en ese sentido yo creo que está más bien balanceado. Sí. Interesante. Muchísimas gracias, Gonzalo Reyes, economista jefe de Abacus, por haber estado hoy día con nosotros con esta mirada de mercado, con un tinte político que siempre nos gusta mucho.